Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El gobierno mexicano acaba de multiplicar por 4 sus pérdidas y te voy a explicar qué es lo que está pasando. Comencemos. Bueno, en este vídeo que siempre vemos una vez al mes, les cambié el formato un poco para tener un Excel y poder ver los números de manera más presentable y que se pueda entender los rubros importantes, ¿no? Entonces, el primer rubro que queremos ver, obviamente, son los ingresos totales. Los ingresos totales, comparando el periodo enero-febrero 2024 versus 2023, aumentaron un 11.8%, lo cual es bastante bueno. Ahora, ¿de dónde proviene este aumento? De un 4.8% de los ingresos petroleros y un aumento del 13% de los ingresos no petroleros. Ahora, la mayoría de los ingresos no petroleros son los tributarios, es decir, los impuestos que nos cobran. ¿Por qué ha crecido tanto este número? Porque un 13% es algo bastante significativo. Yo creo que son por dos puntos, ¿no? El punto principal es que se ha buscado formalizar la economía, ¿no? Se ha tratado de evitar en esas personas que no pagan impuestos o que buscan evadirlos, ¿no? Entonces esto ha ayudado a que el gobierno pueda recaudar más sin necesariamente tener que subir la tasa impositiva, lo cual obviamente es bueno en el sentido de que no suba la tasa impositiva, ¿no? Y el segundo punto, que también es algo que la gente no ve, es que el gobierno al subir el salario mínimo, pues esto ha generado que obviamente las aportaciones, el ISR, etcétera, todo eso aumente de manera importante. Eh, el salario mínimo es un tema muy delicado, ¿no? Porque mucha gente, hay dos temas importantes, ¿no? El primero es que realmente existe gente que gane en total el salario mínimo y la respuesta es sí, pero no son tantos, ¿no? Normalmente en el mercado tiende a castigar o más bien a aumentar el salario cuando existe una falta de mano de obra, que creo que sí ha sido el caso que se ha dado en los últimos años, ¿no? Al menos la tasa de desempleo muestra que estamos en mínimos históricos del 2.6%. Obviamente, si este número es correcto, significa que hay una escasez de trabajadores, lo cual obviamente genera que cada vez se tenga que ofrecer un salario más competitivo para que un trabajador quiera agarrar el puesto, ¿no? Entonces, el salario mínimo yo creo que es algo más significativo que otra cosa, más representativo que otra cosa, ¿no? También está el punto de que dices, bueno, si realmente la gente o la mayoría de la gente gana el salario mínimo y aumenta ese salario mínimo de manera desproporcionada, lo único que vas a generar es inflación, ¿no? Porque vas a hacer que las empresas que a lo mejor eran rentables con un salario ya no lo sean y se vean obligadas a subir, pues, a subir el precio o ya no lo sean y se vayan obligadas a cerrar, ¿no? Y esto generaría todavía un problema más radical. Ahora, no hemos visto que ninguna de estas dos cosas pase. Bueno, al menos el primer punto es muy difícil de medir, el segundo punto no, porque si no hubiéramos visto una tasa de desempleo mayor. Con respecto al primer punto, pues lo único que podemos saber es que la inflación ha estado alta, ha estado paulatinamente bajando, específicamente en este periodo. En este año se ha encontrado en el 4.5% aproximadamente, que es elevada, pero no es algo que digas, wow, ¿no? O sea, fuera de serie, ¿no? Entonces, yo creo que lo hemos platicado en videos anteriores, la inflación ha sido un problema muy importante en México porque Banxico ha tratado de controlarla subiendo las tasas, mientras que por otra parte tenemos al gobierno mexicano que sigue perdiendo dinero, ¿no? Entonces esto genera una dinámica muy extraña donde uno jala para un lado, uno jala para el otro y la inflación pues sí ha bajado, pero a lo mejor no tan rápido como debería, sobre todo considerando que llegamos a tener tasas de 11.25% por un tiempo prolongado, ¿no? Ahorita hubo el primer recorte de tasas, que luego vamos a platicar en un video más adelante de qué es lo que todo significa que va a generar esto, pero ya hubo el primer recorte de tasas, pero solo fue de 25 puntos, es decir, de paso de 11.25 a 11%, no es nada significativo, al menos no en el corto mediano plazo. Ahora, regresando un poco al tema, ¿no? En general, pues la mayoría de los ingresos son no tributarios, el gobierno sigue aumentando sus ingresos, lo cual dices, bueno, es bueno suponiendo que lo gaste de manera eficiente, ¿no? Que ese es otro tema muy importante. Ahora, los gastos, ¿qué pasó con los gastos? Que ese es el tema que más me preocupa. Bueno, los gastos netos aumentaron un 36.6%. Si esto fuera una empresa y estuviera quebradísima, ¿no? Imagínate aumentar tus ingresos un 10%, pero luego tus gastos un 40% prácticamente. Es una locura. Ahora, los gastos netos están divididos en los programables y no programables. ¿Cuáles son los programables? Aquí lo tenemos. Los programables son gastos corrientes y de inversión, es decir, el gasto que tiene el gobierno por en pagar los sueldos de los trabajadores, por etcétera, ¿no? El gasto corriente, más los gastos de inversión, que son los gastos de programas, por ejemplo, en su caso con el Tren Maya, o de inversión en infraestructura, en carreteras, etcétera, ¿no? Hospitales. Entonces, todo esto genera lo que viene siendo los gastos
programables. Ahora, los gastos no programables se dividen en el costo financiero y en otras participaciones, ¿no? ¿A qué se refiere el costo financiero? Bueno, es el interés que paga el gobierno por la deuda que tiene, que puede ser interna o externa. Ahora, este costo financiero había estado subiendo de manera importante. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó en este periodo. Y otras participaciones se refiere a la aportación que hace el gobierno a los gobiernos estatales o locales, ¿no? Es decir, cuando le da dinero a un estado o a un municipio, que normalmente se maneja por estado, pero esa es la situación, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si vemos entre los gastos netos, los gastos programables fueron los que más subieron, ¿no? Un 48.1%. Va a decir, guay, Arturo, ¿qué rayos está pasando? Bueno, eso es muy sencillo. Nos vamos a sacar los highlights. Los subsidios y aportaciones han aumentado un 153%, ¿no? Y esto, lamentablemente, no es nada extraño. Yo se los decía desde el 2023. Les dije, yo espero que 2024 sea un año peor para el gobierno porque estoy seguro por sentido común que van a aumentar los gastos. ¿Por qué? Porque es año de elecciones, ¿no? Al ser año de elecciones, obviamente allá las aportaciones, los subsidios tienen que subir para que el gobierno que esté en poder se quede en poder. Siempre ha sido lo mismo, ¿no? No es nada nuevo. Entonces esto ha generado, imagínate tú, un 153%, estás hablando de 2.5 veces más de lo que se gastó el año pasado, ¿no? Es una brutalidad y creo que es algo que a lo mejor habíamos esperado, pero no en tanta magnitud, ¿no? Ahora, con respecto al gasto programable, el costo financiero disminuyó un 2.8%, lo cual son excelentes noticias, ¿no? No estoy muy seguro por qué haya disminuido este costo financiero o cuál sea el factor clave, pero es algo interesante que esté disminuyendo, sobre todo que las tasas no han bajado o no habían bajado al 11%. Inclusive un recorte del punto 25 no es algo significativo. Y además de esto, la deuda ha seguido aumentando, ¿no? Entonces esto generaría por lógica que los intereses sean mayores. Yo creo que hubo algún tipo de reestructuración o se pagó alguna deuda de alguna forma que no, pues no podemos saber a ciencia cierta, pero esto generó que el costo financiero por fin empiece a bajar, lo cual creo que es algo bastante bueno, no viendo el lado positivo de este reporte mensual. Ahora las participaciones aumentaron un 20.8%, que también es algo bastante significativo y creo que va, de cierta forma, creo que también está conectado a lo que está sucediendo con el tema electoral, ¿no? Creo que el gobierno federal ha estado empezando a dar más dinero, pues obviamente a los estados que necesita darle para mantener el poder en estos estados. Y ahora, esto no lo vean como algo nuevo, ¿no? Yo creo que podemos ir año con año en el último en año de elecciones y siempre va a ser algo bastante similar, ¿no? Es lógico, lamentablemente. Pero bueno, esto generó un balance presupuestario que, si lo quieren ver así, sería como una utilidad neta de una empresa de menos 400.000 millones de pesos, ¿no? Esa fue la pérdida, que es lo que le digo que se cuadruplicó, porque el año pasado, en el periodo de enero-febrero, teníamos una pérdida de 100.500 millones de pesos, ¿no? Entonces, la pérdida sigue aumentando. Lamentablemente, no es un tema de impuestos, pero no es un tema de ingresos, ¿no? Los ingresos han estado subiendo de manera saludable. De hecho, si tú ves solo la parte de ingresos, dices, ay, qué bien, todo está perfecto, ¿no? Lamentablemente te vas a la parte de gastos y es cuando la cosa se pone un poco complicada. Vamos a ver si en los siguientes meses a lo mejor este gasto se empieza a controlar más. La verdad es que lo dudo mucho, al menos hasta que se termine el periodo electoral, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con toda esta parte de los gastos. Lamentablemente, obviamente, al tener tantas pérdidas, pues la deuda simple y sencillamente aumenta, ¿no? La deuda a fin de año 2023 se encontraba en 14 millones de millones, es decir, 14 billones de pesos, casi 15 billones, y esta vez subió, de hecho ha subido un 4.2% solo en 2 meses, ¿no? Estás hablando de que en promedio está subiendo un 2% por mes, un poquito más, 2.1%, y dices, wow, ¿no? Parecen números chicos, pero si lo ves, estás hablando de que la deuda va a terminar subiendo en el año un 24%, que sería una brutalidad. Hay que recordar que el problema de la deuda no es un problema que vas a ver a corto plazo necesariamente, pero es un problema que vas aplazando a largo y a largo plazo, ¿no? Es decir, va a llegar un punto en el que esto no se va a ver sostenible. Es algo completamente lógico, no puedes vivir endeudado. Eso que los gobiernos se pueden dar el lujo de tener deudas bastante elevadas, porque al tener la moneda o el control de la moneda, pueden imprimir más moneda en el caso que sea necesario, ¿no? Por imprimir más pesos.
Esto obviamente nada más tendría el efecto negativo de la inflación, ¿no? Entonces una por otra, ¿no? A lo mejor no vas a hacer que colapse el gobierno, pero sí va a hacer que tu moneda pueda ser debilitada o devaluada de manera significativa, ¿no? Eso ya lo veremos en los próximos años. Creo que es algo bastante interesante, como siempre, seguir dándole seguimiento mes a mes y esperar que los próximos meses realmente se empiece a recuperar la cosa, ¿no? Digo, en ingresos que siga la tendencia similar, yo creo que es algo bastante saludable, que es un 12% de ingresos, y nada más empezar a meter, a abrocharte el cinturón, ¿no? En el tema de gastos, en que sería lo ideal, ¿no? Lo ideal, porque si podemos empezar a reducir o al menos controlar las pérdidas, pues eso es bastante, bastante bueno a largo plazo para el país en sí, ¿no? Para los que me piden el link, aquí está el link, igual si me lo piden por comentarios, se los puedo pegar. Ese reporte lo saca Hacienda, o sea, no es información que diga, ay, estaba maquillada, no sé qué, no, el mismo gobierno lo está sacando, este, y realmente creo que es muy difícil, digo, pudiese ser, ¿no? Pero es muy difícil igual con estos números y normalmente son o suelen ser bastante reales, ¿no? Este reporte, como les dije, se saca el último día de mes con respecto al mes anterior, es decir, el último día de marzo, pues fue ayer, porque jueves y viernes no hay bancos, entonces como que se paraliza un poco la situación. Pero bueno, entonces sacaron el reporte de febrero, es decir, hasta el 30 de abril más o menos, dependiendo de qué día caiga, nos veremos para darle seguimiento ahora sí al mes de marzo y ver cómo ha seguido la tendencia con esto. Pero como siempre, si les gustó este contenido, pueden apoyar con un like, suscribiéndose y nos vemos en el próximo.